Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a La Hora de Abigail. Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y La Hora de Abigail, nuestra plataforma de YouTube. Y aquí con Luis García. ¿Qué decir de Luis García? Ustedes lo conocen más que yo. Muy buenas tardes. Amigo suyo, don Hermano, Abigail hermano. Peña y Jimeno, de los Jimenos de Piñavieja Fantino. Usted ahí falló. ¿Eh? Los Jimenos fue un grupo reducido de ciudadanos españoles que vinieron huyéndole a la dictadura de Franco, de ultraderecha, de ultraderecha. Por eso cuando aquí se habla de que Nicolás Maduro es un dictador, que es un sanguinario, un asesino, yo digo, pero váyanse a España. A España, no quiero hablar de Italia. En el 78 fue que regresó, que estuvo por primera vez la democracia en España, en el 78, sí, con Felipe González. Pero ahí hubo una transición con Adolfo Pérez, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Que era del Partido Liberal. Así se llama el aeropuerto de Barajas. Bueno, ese fue de lo que cautivó a los españoles y entonces empezó la época liberal para ese pueblo. Entonces... Y han sabido llevar. Son vocingleros, sobre todo en el Congreso. La política española es muy verborrea, pero ellos se han encajado en su democracia y ya no tienen ni siquiera el terrorismo de Henry Batasuna y ETA. No, es que esa gente fue adecuando su accionar político y militar a la realidad del pueblo español, que el pueblo español quería paz, quería sosiego. Dejó mucho muchísimos muertos, dejó mucho por los actos, incluso los actos terroristas, compadre. Nosotros estuvimos aquí viviendo etarras como parte de un acuerdo durante el régimen de Balaguer. Y hay un amigo suyo que fue presidente de los comerciantes de Baní, después lo expulsaron, se metió a comunicador, creo que estudió periodismo y escribió libros y tenía una revista y lo veo que está en la televisión, en algunos programas de televisión. Fue asesor de ministros en el gobierno de Danilo Medina. ¿Y quién es ese? Y ese andaba con 2 etarras aquí en el país. ¿Y quién es? Un amigo, porque es un hombre elegante. Freddy Aguasvivas de Baní andaba con 2 etarras. Pero en el ejercicio del periodismo... Aquí mandaron, creo que fueron 5 sí, de los manos... De los verdugos. Sí, de los verdugos. Sí. Uno como periodista en ejercicio en el momento conoció a esa gente. Porque los que eran pro izquierda, sobre todo que tenían una visión similar a la de ellos, pero que no la aplicaban aquí. Pues esa gente estaba siempre vigilada por el DNI. Permanentemente vigilada. Y después, así como llegaron, desaparecieron. Se enteró uno que se fueron y que estaban en España. Sí, uno se enteró que estaban en España con esos etarras. Entonces, ese franquismo, la gente habla de, que fulano es un dictador, que fulano... Eso era terror. No, por allí no habían elecciones. En España, ¿cómo iban a haber elecciones? Pero en Venezuela hay elecciones. Periódicamente. Es el país que si usted busca la historia, en los últimos 25 años, es que más elecciones ha celebrado en América Latina. Sí, en Venezuela. En los últimos periodos, consecutivamente 25 elecciones, incluyendo reforma constitucional. Líder, pero a veces yo escucho y me da pena, porque hay gente que usted lo respeta, pero cuando hacen comentarios tan alejados de la realidad, uno dice, ven acá, pero a esta persona es que yo respeto. Porque venir a hablar aquí de que fulano de tal es un asesino, un criminal, un dictador, y yo digo que busquen la historia, que consulten a las empresas que tienen programas de inteligencia artificial y verán, comprobarán que el Caracazo
en 1989, siendo Carlos Andrés Pérez el presidente venezolano, que había desplazado del poder los demócratas cristianos de los adecos a Luis Herrera Campín de COPEI o los socialcristianos de Venezuela. Carlos Andrés Pérez lo había desplazado y resulta que el Caracazo no fue más que el ejercicio de la brutalidad. De la brutalidad del poder frente al pueblo. Al pueblo que demandaba. Todavía no se sabe cuántos murieron No, ahí, porque, pero se estima entre 5 y 10 mil. Los datos oficiales que dio el gobierno de Carlos Andrés Pérez y los socialdemócratas del momento. Se lo contaron por cientos. Decía que eran 267. Se lo contaron por cientos, sin embargo, pero eran por miles. Testigos oculares. Gente que no merecía estar allí fue asesinado, niños, adolescentes, sí, fue mujeres. La brutalidad del poder. Líder, nunca se había visto en América Latina Ahora, una acción tan sangrienta contra un pueblo. Porque lo eso que fue en vivimos 1989. aquí vivimos los 84 con Salvador de Blanco. Pero eso fue una cosita para lo que pasó sí, en Venezuela. Aquí fue concluyendo la Semana Santa del 84. Yo recuerdo que yo regresaba de Jarabacoa. Iniciándose. No, terminaba la Semana Santa. Fue el lunes posterior al Domingo Santo de Semana. Entonces, ese lunes estalló esto aquí, pero aquí los muertos fueron mínimos comparados con lo que pasó en Venezuela. Pero esa represión, ¿usted sabe lo que provocó? Que en vez de que el pueblo se replegara, dio lugar al surgimiento del liderazgo del coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Y ya usted sabe, usted conoce la historia. No, yo la conozco, pero aquí hay mucha gente en los medios de comunicación que yo no sé, porque para usted tener una visa, vamos a decir, europea, de la Unión Europea, o una visa americana o de Canadá, usted no tiene que ser tan acérrimo enemigo de un mandatario que no le ha hecho daño a usted, de un mandatario que para mí, lo único que ha hecho es construir más de 3 millones de viviendas en esos 25 años que tienen los socialistas en Venezuela. Abrir la puerta a las universidades, a la gente que no tenía opción para estudiar. Hay un programa muy especial donde médicos dominicanos están... Ahora mismo hay 35 profesionales dominicanos. De la medicina especializándose en Venezuela. Pero también, antes de que llegara este tiempo de un poco de oscurantismo y de cosas aquí, de enemistad innecesaria con el gobierno bolivariano de Venezuela, aquí los militares iban y se entrenaban en programas de educación, de formación. Como iban a Panamá, a Venezuela, y iban a Estados Unidos, sí, a prepararse, a entrenarse. Ahora, iban hasta Colombia los militares dominicanos. Usted ve muchos doxarios así de opinadores en los medios de comunicación, en las plataformas digitales, pero la falta de capacidad, la ignorancia perversa. Pero esa ignorancia tan perversa lleva a que otros que quieren ilustrarse, que no quieren vivir en la oscuridad, sino que la luz se haga a su paso por la vida, a entender que lo que hay allá en Venezuela, porque la propaganda que le llega a mucha gente, que aquellos son los monstruos. Vamos a recomendarles, porque es fácil de entender, porque hay muchos espacios que lo explican, que se lean en la República El mito de la caverna, de Platón, esa conversación de Sócrates y Glaucón, explicando de cómo se puede vivir en la ignorancia y cómo el conocimiento ilumina, porque los sentidos no pueden engañar si usted no pone a prueba, si usted no se preocupa en aprender las cosas. Entonces viven opinando, doxarios, simples doxarios, opinando que avergüenzan a la gente. Yo a estos que están hablando en los medios de comunicación le voy a recomendar, a sugerir, que busquen lo que significa el método de enseñanza alfa para que puedan comprender lo que sucede a su alrededor
y emitir un juicio, una opinión, una idea alejada del patrón que le están trazando. Y que a veces es porque no se preocupan por investigar nada, viven copiando. Y ahí viene la dominación, como dijo Gramsci, como la cultura, a través de la cultura te amarran. Te habla de Antonio Gramsci. Sí, Antonio, ese intelectual, que tuvo una guerra a propósito de intelectual. Él dividió los intelectuales en intelectuales orgánicos y no orgánicos. Pero más recientemente... Y a estos que copian lo que le pasan para entonces articular un planteamiento sobre la realidad de un pueblo que no nos está haciendo daño a nosotros. Ya más modernamente, un escritor, un sociólogo de primera, se llama Pierre Bourdieu, francés. Él describe este problema de la dominación a través del engaño, de la narrativa y de la cosa. Entonces, entender esa cosa, para no estar pasando vergüenza, porque usted cree que, ¿cómo se dice? Como que se la está luciendo. Y se la está comiendo toda. Se la está comiendo y es mentira. Usted lo que está haciendo es ridículo. Cuando usted, alguien que tiene conocimiento mínimo, lo ve. La educación tiene una función fundamental en los pueblos. Por eso le voy a decir, ¿usted cree que es al azar que no quieren que países como estos se eduquen? No. Que la educación no sea de calidad. No, líder. Porque la educación es lo que te permite desarrollar el pensamiento crítico. Líder, pero llegar a la conclusión de las cosas a través del razonamiento. Líder, pero cuando usted ve que aquí se privilegia, se prestigia desde el Estado, porque no lo hizo Abinader solo como presidente de la República, lo hizo Danilo Medina y lo hizo Leonel Fernández, a plataformas que lo que hacen es idiotizar a hombres y mujeres, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes, para que no tengan una actitud crítica, un pensamiento crítico. No, pero ven acá, líder. Y aquí no se ha utilizado en las elecciones a los piperos, a los que están enfermos de droga, para que voten y le dan 2,000 pesos y le dan su droga. ¿Usted cree que...? Pero es una vergüenza. Líder, pero eso pasa aquí. Ellos cambiaron el pote de ron por el cigarrillo de marihuana, y el cigarrillo de marihuana lo ligan con éxtasis, porque aquí se dice que no hay éxtasis. Esto está inundado de éxtasis este país. Que está el éxtasis porque los norteamericanos se descuidaron. Sí, en algún momento se estuvo hablando de que hasta de alguna manera ha entrado una cosita de fentanilo aquí. Fentanilo, pero por ahí era que yo iba. No solamente con el éxtasis, que lo consumían a la orilla de la playa, con mucha agua. Porque, no, y en discotecas. Y en discotecas. El que no consumía alcohol en la discoteca, que lo que tenía era un vaso de agua, era porque estaba consumiendo éxtasis. Ahora el fentanilo, es muy fuerte. No, el fentanilo es lo más mortal que hay ahora mismo en Estados Unidos y en Europa como droga. El fentanilo ha matado más gente en Estados Unidos, que lo que mató el COVID-19. Hay poblaciones, comunidades pequeñas que andan como zombies. Eso no es una... Hay ciudades, Filadelfia ha sido una de las ciudades más afectadas en el estado de Pensilvania. Sí, hay que tener cuenta con eso. Entonces, sin embargo, el fentanilo no llega desde Venezuela, ni de República Dominicana, ni de Colombia, Estados Unidos. No, porque el fentanilo se hace químicamente en los laboratorios. Hay una fórmula para eso. Sí. Entonces, en las elecciones, para darle fuerza al comentario suyo, se usaba el pote de ron en principio. Se usaba entonces la marihuana. Vino el fentanilo. Vino la cocaína. Y entonces todo eso se liga. Y esos muchachos, si hacen uso entonces de fentanilo, que Dios ilumine a la familia para que pueda llegar a tiempo de que ese vicio lo domine y se lo lleve. De la cotidianidad. No, todo esto es a propósito de que en República Dominicana hay quienes
nos estamos involucrando en una situación de geopolítica que se da por la actitud de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump de quererlo controlar todo ahora. Se dio cuenta que Estados Unidos perdió espacio, perdió vitalidad, perdió poder en América Latina y en el Caribe. Y lo quiere recuperar a la mala. De golpe. Pero yo no quiero como dominicano que ni los hijos suyos, ni los míos, ni los nietos míos, ni los nietos suyos sufran la consecuencia en el mediano plazo de políticas erradas que se asume como política exterior cuando la buena vecindad indica que usted tiene que llevarse bien en función de que usted me respeta a mí, yo lo respeto a usted. Pero mire, Abigail, pero nosotros aquí como que hemos llegado ya a la parte máxima del capitalismo en los aspectos relacionados con los vicios, con las ambiciones. Ese caso que se está debatiendo ahora, que se está conociendo, medida de coerción de Senasa. Pero aquí se le ha perdido el valor a la ética, a la prudencia. Líder, aquí sacaron la impartición de moral y cívica de las escuelas. Dice que ya la retornaron. Pero, ¿de qué sirve la moral y cívica si usted tiene gente que se supone que no tiene la necesidad de ir a robar, de ir a hacer lo mal hecho? Y de repente, gente que usted le supone tenía un buen nombre, van y están dando los malos ejemplos. Mire lo que pasó en Senasa, decía usted. Ahí hay una familia casi completa metida en eso. Profesionales, empresarios que habían tenido cierto éxito y por la ambición se han vuelto locos. Y eso que faltan, ¿eh? La propia Jenny Berenice Reynoso, que es la Procuradora General de la República, hablaba de que faltan más, y ciertamente faltan más. Faltan los lados de la estafa, del robo, por la vía de la farmacia, por lado de médicos, por lado de clínica. Eso uno supone que también tendrán que ir. Van mal sumados, yo no creo en esos cálculos del Ministerio Público, pero mal sumados van 15,000 millones lo que se habrían estafado, con un asunto que es de lesa humanidad, un crimen de lesa humanidad, porque era quitándole la salud a los más pobres, porque el que tiene plata aquí va sin ningún tipo, va a sus centros de salud privados, tiene para accesar a los medicamentos, si no están aquí los piden en el exterior y le llegan. Entonces a los más pobres. Entonces esa ambición desmedida. Yo espero que se dé ejemplo, que no se quede y que no se trate de paño tibio. De paño tibio y salir. El propio Ministerio Público ha dicho de que se trata de la mayor estafa que se ha producido en la historia de la República Dominicana. Y yo espero entonces que el Estado Dominicano, a través de la justicia, pueda entonces responder adecuadamente. ¿Usted sabe por qué se habla de la mayor estafa registrada en la historia de la República Dominicana? Porque se conspiró contra la salud de gente de la tercera edad y de infantes, cuando a gente que no le hacían un procedimiento quirúrgico aparecían como con cirugías, con tratamientos. Sin haberse hecho esa cirugía. Sin haber pasado por un médico siquiera. Nada. Pero tenía todas las autorizaciones, le hacían. Era una asociación de malhechores. Usted sabe que yo no bromo mucho con las redes sociales, porque a mí nadie me va a embrutecer ya a esta edad que yo tengo. No, pero son una realidad. Pero vi un corte. Son una realidad. Vi un corte de Julito Jacín, por ejemplo, que es un médico que no ejerció la medicina, que instaló una impresora, editaba un periódico que llamaba Caña Brava, después salió con Revista 110,
y se ha mantenido por más de 30 y pico de años ahí, decir en su palabra lo que nosotros estábamos diciendo aquí hace un momento. Pero él lo dice con un cego que yo no comparto. Él dice que en el 20 el narco y los banqueros de lotería financiaron al PRM. Y que en el 24, oiga bien, él dice que en el 20, y que en el 24 Senasa financió a Luis Abinader para que volviera al poder. Yo no comparto eso así, porque aquí... Mire, yo no sé si se puede hablar en términos absolutos en ese sentido. Ahora, el narco invirtió en el 20 y la prueba está en que por primera vez autoridades selectas fueron apresadas, extraditadas, agarradas, atrapadas por los americanos, porque no fue que aquí se hizo nada, y hay gente procesada, y se dice que en el futuro próximo otros irán también. O sea, y gente vinculada al narco, al crimen organizado, y que que financiaron política. Por ejemplo, ese diputado Gutiérrez, que me dicen que ha embarrado a todo el mundo, a todo el que estuvo cerca. Aquí hay muchísima gente asustada. Y César el abusador. César que está por allá preso todavía. No embarró a todo el mundo. Sí, pero se limpió con todo el mundo. Pero ese no estaba vinculado a la política, no buscó puestos de elección popular para resguardarse. No, porque él tenía quien lo protegiera con la inversión que él hizo. Entonces, Yamil Maguá. ¿Pero que Yamil Maguá quién es? Yamil Abreu, el de Asua. Ah, pero que ese fue electo por Danilo Medina y Miguel Vargas en la boleta del PRD. Era secretario general del PRM, dónde? encargado del sur corto allá. ¿A dónde? En Asua. Pero él fue la boleta del PLD y del PRD. Al momento de que director de distrito, lo que pasa es que él se pasó al PRM. Ahí parece que se sentía mejor resguardado. Ajá. Uno que estuvo en Comunidad Digna, que tiene un expediente ahí, no sé en qué ha quedado eso. La ex diputada condenada. Pero a Maldonado que está presa. A Maldonado usted como periodista lo conoce. Maldonado es uno de los legisladores que más, o sea, de los ciudadanos de este país, que más elecciones ganó en la provincia del Ceibo como diputado. Y cuando no aspiró, entonces apoyó a la mujer. Entonces, ahí. Maldonado. Hay un tal Yeyea, regidor no ha votado aquí en el distrito. Yo no conozco a ese señor. Sí, yo lo vi ahí, no, porque que Yeyea se vinculaba con mucha gente de lo que lo está criticando en los medios de comunicación. Él lo vaqueaba. Ese es Yeyea. Es verdad. Oh, y César el abusador también lo vaqueaba. Entonces, y Quirino vaqueaba también gente en los medios de comunicación. En la política. En la política. Él vaqueaba y fue apoyado abiertamente. Y lo engancharon y lo hicieron oficial. Diga la verdad como es. La cosa aquí es la hora de Abigail. Esta es la hora de Abigail donde hay que decir la verdad. ¿O no? Pero nosotros no tenemos compromiso ni nadie, con el narcotráfico, ni con la corrupción, ni con el lavado. Otros días. Ahora, los jueves nosotros no tenemos compromiso con nadie. No, nunca, que la vida mía es una sola. Bueno. Yo sé que los jueves. La vida mía es una sola. Y yo lo que quiero es que el pueblo dominicano si cómprese, abra los ojos, un can noir, si usted le tiene miedo. No, yo no ando con perro prieto. Bueno, si tiene miedo, cómpreselo, pero aquí entonces... Perro yo en mi casa. Eso puede incluso, todo eso, muchos de esos que han caído, yo no sé si le afecten un poco la candidatura, las pretensiones a Carolina. ¿A Carolina Mejía? Sí. Carolina es una mujer. No por ella. Carolina es una mujer. No por ella. Que su paso por la vida está ahí. Sí, pero eso es un cristal. ¿A quién vincula? Eso es un cristal. ¿A quién es un cristal que usted lo va a mirar ese cristal según el color que tenga. Bueno, yo le estoy diciendo, ese es el juego pesado. Otro temita ahí que también de injusticia. Yo le he dicho a usted, en términos de sociología política. Pero usted sabe lo que yo le puedo decir a usted. Que si alguien en la vida que está corriendo en política puede mostrar su ADN desde que nació hasta el día de hoy, a su paso por la vida, es Carolina Mejía.
Esos políticos que andan por Pero ahí. el problema es que ella... Esos políticos están aspirando. El problema es que la han visto abrazar con el Yeye, con aquel, con qué sé yo quién. Bueno, pues ella era la candidata a la sindicatura en el 20, 24 y 24, 28 del Partido Revolucionario Moderno, del que ella es la secretaria general. Y ella, junto con el actual presidente de ese partido, lograron un hito en la historia política dominicana. Un partido nuevo, en tan corto tiempo, ascender a cesar al poder, y en el caso de ella, 2 veces alcaldesa del Distrito Nacional. Eso es un récord. Lo que le estoy diciendo, eso es un récord. Yo veo gente... ¿Cuántas mujeres han sido alcaldesas del Distrito Nacional? Simple, una pregunta a usted, que fue asesor de un alcalde. ¿A usted se le olvidó que usted fue asesor de un alcalde? Claro, ahora el día 15 vamos a celebrar del 10º aniversario de su partida a destiempo de esta tierra, Juan de los Santos. Juan de los Santos. Pero nada, bueno, eso es. Bueno, hay otro... pero usted fue asesor de otro, que está vivo y que ahora está en Panamá. Yo trabajé, yo tuve un puesto con usted era el amigo cerebro, mío ese. Usted era el cerebro no tanto en la así. Política comunicacional que se implementó ahí. No tanto así. No, que así que. Ahora Juan de los Santos fue un gran caballero. Sí. Y usted fue que me presentó con el extinto Juan de los Santos. Fue usted que me presentó. Sí. Ahí. Porque yo sé discernir entre mi posición personal, entre mi posición política y lo que yo debo sugerirle a otra persona cuando me consulta. Yo por eso no embromo mucho con consultoría política en la actualidad. Pero debería hacerlo, porque usted es un buen consultor, aunque a veces usted se deja llevar por los sentimientos, por los feelings. Es que el sentimiento, cuando es noble, hay que exteriorizarlo. ¿Y por qué Porque, por ejemplo, yo le tengo que decir a usted... al lado de los Hipólito, por ejemplo? No, yo veo como que usted le tiene como al presidente cariño. Hipólito Mejía. Usted le tiene cariño por Al ahí. presidente Hipólito Mejía hace mucho más tiempo que no lo saludo, que el que tengo que saludé al presidente Fernández o a Danilo Medina. Fíjese cómo es la vida. Pero yo tengo más tiempo. Yo tengo más tiempo que no saludo a Hipólito face to face, como diría Hipólito. Yo veo, no es que yo soy un adicto a las redes sociales, pero hay que mirar. Y en el caso de Luis Abinader lo he saludado. La última vez que lo saludé fue cuando su último periplo por Cotuí. Pero en 2 ocasiones distintas, porque le he visto con la ropa. Sabes que la política es muy simbólica y yo observo mucho. He visto sentado allá en su casa de Fantino a Francisco Javier García. Amigo mío, aunque nunca lo visité en el Ministerio de Turismo, ni en Industria y Comercio, ni en la Lotería, ni en Autoridad Portuaria, es amigo mío. Porque debo decirle que la gente desconoce los vínculos. Su tía, Dulce, fue mi vecina en el Atala Portal por años. Una tía de Francisco Javier. Entonces, Francisco Javier iba a la casa de su tía. Y entonces ya yo tenía vínculo con Dulce allá, y conozco, no me puede nadie engañar porque yo conozco esa galería. El Fantino. La conozco. Y lo recibo y se toma su café. Como ha ido Guido Gómez Mazara cada vez que va por la provincia de Cheramire. O como el presidente Fernández que se paró en mi casa. O como lo ha hecho. Y yo le deseo recuperación, que supere el problema que tiene Ramón Albuquerque. Y lo hacían muchísimos políticos, Atuey de Can, que en paz descanse. El licenciado Jacobo Masluta. Ahí donde se sentó Francisco Javier, las 2 veces que se ha sentado, se sentaba Jacobo Masluta en mi casa en Fantino. Así, y pasaba la gente. Bueno, cuando mi papá murió, Jacobo Masluta se desplazó desde Puerto Plata, que estaba en una actividad, suspendió una en Santiago, y con el ingeniero Henry Sarrá bajó a Fantino a darle la condolencia a la familia mía. Entonces, yo le decía aquí a usted que el por eso poder hay que entenderlo. Por eso yo sigo siendo un hombre agradecido, aún después de muerto, de un Jacobo Masluta, de Atuey de Can, de Peña Gómez, y de amigos como Juan de los Santos, por ejemplo, porque hubo un trato personal, que estos muchachos que están ahora en política, cierran los ojos, como los gatos, para no ver si usted está de frente al momento que le pasan
que le pasan por el lado a usted. Bueno, entonces yo le decía, creo, sí, en esta misma silla, que el poder es complejo, complicado. Y cuando usted tiene el poder en las manos, tiene que saber cómo lo usa. Porque en el poder, en torno, alrededor del poder, se aplica una ley física que se llama la ley de la dinámica del sube y baja, del émbolo. Hoy usted está arriba. Y mañana baja. Y a veces el que cree que usted está abajo y que él está arriba, usted le pasa por el lado, sí, ascendiendo sí, rápidamente. Y entonces ahí viene, si usted no lo ha manejado la política con prudencia, el lloro y el currugir de los dientes. Ahí. Por eso es que se y dice entonces hay que ir al muro de Jerusalén, ahí donde se juntan lo del Islam, lo del judaísmo y lo del cristianismo, las únicas 3 religiones monoteístas del mundo, se juntan en ese punto común. Después se juntan ahí, después que usted golpeó, que pasó el látigo, va a venir el otro, porque ya usted no tendrá el látigo en sus manos, ¿no? Entonces va a venir el otro y le va a lacerar la espalda. Entonces, yo creo que aquí a propósito de eso, por eso este viernes... Usted lo que quiere decir es que no hay enemigo pequeño, no, ni ser humano débil, ni infeliz. El ser humano, el ser vivo racional, que se considera más poderoso, ¿cuál es? El hombre. Pero es en su etapa inicial más vulnerable, al igual que en su etapa final. Como niño, y como después como viejo, como adulto mayor. Y luego como otro niño. Y a veces peor que un niño, porque a veces nos ataca el Alzheimer y no sabemos ni siquiera de nosotros mismos. Y entonces hubo gente que en este proceso, estos últimos 5 años, ha lacerado mucha espalda. Y a veces espalda pulcras. Mire, este viernes porque se aplazó, se ha estado aplazando, hay otra audiencia de esa de juicio preliminar del caso denominado Calamar. Calamar. Y se ha aplazado en las últimas 2 veces. ¿Quiénes estaban involucrados de acuerdo con el Ministerio Público? Ahí involucraron a las 3 cabezas, el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, por la única acusación de que supuestamente alguien le llevó un dinero para una campaña. En un saco. Sí, y eso es un delito. En todo caso sería un delito electoral, no un delito penal. Pero ese señor lleva casi 4 años cogiendo lucha, ¿verdad? Y en medio del escarnio a José Ramón Peralta. Porque alguien de los delatores, de los Girones, ¿usted se acuerda de Girón, el teniente Girón, que dijo, yo soy un sinvergüenza, yo soy un bandido y me declaro culpable y me siento apenado? Boquita, ¿verdad? Admitiendo de que uno de esos que negoció en una mala práctica acusó a José Ramón de que él estuvo en una reunión donde se diseñó un plan para dar dinero. Oiga eso, por eso está preso o está acusado, duró 8 meses preso. El otro fue Donald Guerrero, ahí hay un poquito más de complicación, porque hay más complejo, porque ahí hay un asunto de unas bancas y una cosa, pero igual. Hay gente, por ejemplo, Silver, creo que fue por la parte de la Contraloría. De lo que yo me reuní así, solo, con Gonzalo nunca me reuní solo en la vida. Con Donald sí, en su despacho del ministerio, y es un caballero. Y con José Ramón Peralta, no en su despacho, pero en una oficina privada con José Ramón, yo tuve la oportunidad de hablar con él ampliamente sobre muchos temas. Y de verdad que uno viendo la trayectoria de gente en el país que vienen del sector privado con inversiones. Ahí, por la nada, ahí tienen preso un hombre de 82 años, Rafael Calderón.
ex senador de la República. En ese mismo expediente, los últimos 2 aplazamientos. Es diputado, es senador y fue ministro con Hipólito. De Finanzas sí. Y de Economía, Planificación y Desarrollo. Cuando por ahí estuvo. Entonces, dice, va a decidir este viernes el tribunal, luego de que le presente un informe, el INACI, porque tiene una bacteria en la cara. Y ese hombre en esas condiciones está asistiendo. Ahí tienen, yo no sé porque no conozco exactamente de qué la están acusando, una señora de casi 90 años que la dializan 3 veces a la semana. Eso tuvieron que desglosarla para sacarla del expediente, conocerlo aparte. Ahí hay una persona, Silver, que todo el mundo dice que ese es tipo el más honesto que ha pasado por la administración pública, Silver, que no tiene ni siquiera cómo salvarse, o sea, cómo pagar un abogado, que es un compañero de su partido en el PLD que le está ayudando. Ahí, ¿usted sabe por qué tienen a Pichirilo, que fue gobernador y director del CEA allá de San Pedro de Macorís? Pichirilo de San Pedro de la Romana. De San Pedro. Él fue director del CEA y porque el jefe suyo, Donald Guerrero, le dijo, remíteme tal expediente, porque remitió ese expediente, ahí él está preso por la Guardia Mon. ¿Usted cree? Entonces el poder, Abigail, apréndalo usted. Yo vivo enseñando sobre el poder. El poder no es para avasallar. Líder, el poder es para ponerlo al servicio de su pueblo. Líder, para eso usted lo eligen. Líder, yo aprendí de un maestro, Jacobo Masluta. Nunca utilizó el poder para avasallar, sino para llegar a los demás con solución. Yo he escuchado a Danilo que dice, yo lo escuché, no mucho, porque él no ha hablado mucho de esos temas. Él dice que él tiene sedaceado 144 expedientes de corrupción que comprometen este gobierno. Vamos a la pausa y seguimos con el tema. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. La felicitación de Abel condicionó ya el comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Unidos como país. Unidos como país. Teleimpacto, el canal de la familia dominicana. Teleimpacto 52. Unidos como país. Unidos como país. Unidos como país. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube.
Estás viendo La Hora de Abigail con Abigail Peña. Bueno, seguimos aquí en La Hora de Abigail. Y La Hora de Abigail comparte con Luis García. Usted planteaba que el expresidente, y yo le digo presidente, Danilo Medina, tiene 144 expedientes de casos en lo que podría tipificarse como actos en el que funcionarios o empleados de la administración pública, en la gestión del presidente Abinader, han cometido indelicadeza o irregularidades. O corrupción. O corrupción por desconocimiento algunas veces Pues ya está y dando, otras. usted está Digo entregando yo, una bolita porque de indulgencia. Como profesional de la contabilidad, óigase bien, hay un principio generalmente bien aceptado que dice que si bien es cierto que no hubo la intención dolosa, no menos es cierto que hay un faltante. Cuando se trataba de una caja chica, a usted le asignaban 1,000 pesos, pero usted no tenía los recibos de los 1,000 pesos completos. Y entonces ahí en matemática, en administración, la mala fe no se presume. La buena intención es lo que debe presumirse, no la mala fe del individuo, de la persona. Porque vamos Y si a confiar. si en esa buena intención del individuo, del funcionario que está bajo la mirada de la ley, me parece 1307, que sanciona a todo funcionario que no cumpla debidamente con su función, y termina esa falta de observancia debiéndole dinero a su bolsillo o de allegados, ¿qué pasa? Para eso está la denuncia, el sometimiento a la justicia. Lo veo como que ha bajado el nivel ahí usted. El sometimiento a la justicia. Cuando se hablaron de esos 144 expedientes. No, es que yo creo que en la viña del Señor hay eso y mucho más. Pero el hombre que dijo que nada humano me es ajeno, el hombre tiene debilidades. Soy hombre, nada humano me es el hombre ajeno. tiene debilidades y fortalezas. Es posible que a usted lo designen en una posición y usted crea que es una licencia para actuar en desmedro de la empresa, si es privada, o de la institución, si es pública, en la que usted ha sido designado. Mire. Y usted sabe lo ¿Sabe lastimoso que resulta que un presidente, llámese Danilo, Hipólito, Leonel, Luis Abinader, los referentes vivos que tenemos en el país, que confiaran en la capacidad gerencial, política, profesional de alguien, lo designaran mediante un decreto en una posición y esa gente abusara. Ahí le están sacando. Sí, ¿a quién le están sacando? Le están sacando a una hija, que es una pena porque los hijos no tienen la culpa de lo que hagan los padres. Sí, pero a veces ni los padres de lo que hacen los hijos. Le están sacando hasta videíto a una hija de Santiago Jacín, el que está involucrado, ex director del SENASA, que le decía de todo, ladrona a los peledeístas, esto, lo otro, qué sé yo, a lo del gobierno pasado, ahí en la Plaza de la Bandera, y hasta tenía un movimiento particular. Y ahora le están preguntando, ¿y a vos cómo se le llaméis hoy? A ella. ¿Cómo? Si ahora la pelota cayó en la cancha de ella. Entonces, por eso que le digo, insisto, Abigail, de las actividades, como decía Duarte, la más hermosa de toda esa disciplina es la política. Porque la política es la única que te permite a ti, si de verdad tú tienes vocación de servicio, servirle a tu pueblo. Yo creo que la educación es importante. ¿Qué era lo que decía Duarte sobre
política. Que después de la filosofía era la disciplina, él decía la ciencia más pura, más pura, después de la filosofía. ¿Y por qué cuidado y ponía en primer lugar la filosofía? Porque la filosofía es amor a la sabiduría. ¿Pero usted cree que un discípulo de Juan Bosch o un discípulo de Francisco Peña Gómez, o yo voy a poner en el caso de otros políticos, pues es para que se vean envueltos después de su paso por el poder en hechos pecaminosos? No deberían, pero también muchos de esos que cometen esas cosas son gente outsourcing que llegan a la política, no que son oriundos de la política. En la mayoría de los casos, son de esta gente que llegan, se enganchan. Por ejemplo, si resultara al final del camino culpable, siempre hay que darle a la gente la posibilidad, la presunción de inocencia, pero si Santiago Jacín resultara culpable, como aparentemente hasta ahora en los caminos a juzgar por lo que dice el Ministerio Público, si resultara culpable, usted no lo conocía, usted es un periodista de larga data en el ejercicio. ¿A quién lo conocía? ¿Usted no lo conocía a él como un político profesional? Sí, él fue miembro del Partido Revolucionario Independiente, del PRI de Jacobo Masluta. Fue el señor. Pero no se le conoce así. Pero yo en los últimos 20 años solamente he visto la publicidad que hacían de un movimiento que se llamaba Ola y del SENASA en campaña. A otra que también le están sacando, se le han sacado varios expedientes. Ojalá y que el Señor la ilumine y no deje ninguna brecha, ninguna brecha en el Ministerio de Interior y Policía a Farideh Raful. Le llamaba a los otros atarratas. Usted sabe que yo debo decir aquí, aprovechando esa expresión suya, lo siguiente sobre Farideh. Una vez yo me ponía a hurgar los descendientes de los políticos de República Dominicana que tenían una carrera ascendente. Murió, que en paz descanse donde esté, Orlando Jorge Mera, hijo de Salvador Jorge Blanco. Joaquín Balaguer nos dejó hijos que activaran en la política. Jacobo Masluta, por desgracia para él, no dejó hijos. Una hija, Consuelito, y esa nunca ha participado en política. Entonces, Danilo Medina tiene hijas que no se involucran en política. Hipólito Mejía sí tiene una hija que se involucra en política y hasta ahora ha sido exitosa en su carrera. 2 veces aspiró a la alcaldía, 2 veces ha ganado. Entonces, cuando usted ve ahora en el escenario, Guido Gómez Mazara, que es un tipo que el papá fue secretario general del MPD, no activó públicamente nunca, siempre en la clandestinidad. Pero usted ve entonces ahora a Farideh Raful y a Omar Fernández, porque los hijos de Peña Gómez se descartaron ellos mismos. Pero ellos están en la política. Se descartaron ellos mismos. ¿Y por qué usted dice? Se descartaron ellos mismos. Y él parece que el caso del presidente Abinader también se está descartando, las hijas se están porque descartando. incluso Pero el que está en el gabinete social está aspirando a ser precandidato. Esto no es tiempo, no es tiempo. Parecería, óigase bien, que la carrera ascendente ahora mismo la tienen 2 jóvenes. Farideh Raful, que fue diputada, que fue senadora y que es ministra de Interior y Policía. Y el hijo, no el hijo, Omar Fernández, que fue diputado, que es senador. Pero ¿cómo usted le atribuye a Farideh Raful una participación ascendente cuando ni siquiera la tomaron en cuenta para ser candidata a senadora, para repetir en el cargo? Sí, pero ella gana más. Ahí todo el mundo se religió menos ella. Ella gana más como profesional, como política, como mujer en este país. Siendo ministra del Interior. Pregúntale a la gente en los barrios. Pregúntale en los barrios lo que dicen. Lo que pasa es que aquí es palos y boga y palos y no boga. A veces. Mire, la desgracia de este país. ¿Usted sabe cuál fue la desgracia de este país? Que en una administración del presidente Leonel Fernández le pusieran límites al negocio del barrio, mientras que al negocio de la clase alta lo dejaran abierto. Entonces,
La desgracia de este país es de todos los presidentes, sin exclusión, de que aquí no se hace cumplir la ley. A veces siento, y mire, yo lo valoro a usted como periodista, sobre todo como analista político, pero a veces siento que se deja llevar de los sentimientos con gente. Porque yo no creo que tenga una buena valoración. Cuando usted ve que el PRM, su partido, busca uno de fuera para que sea el candidato en vez de ella. No puede ser una política que tenga ascenso. Por lo tanto, a veces uno se deja llevar por los sentimientos, y la política ni nada, el razonamiento colide muchas veces con los sentimientos. El análisis, ¿qué es analizar en política y cualquier otra área? Desmenuzar el todo. Los dos jóvenes privilegiados en la política dominicana hoy por hoy es Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, y Omar Fernández, senador del Distrito Nacional. Para Farideh, digo yo, y el tiempo hablará, dirá si estoy equivocado hoy o si fui certero. Su paso por Interior y Policía, organismo que solamente había sido dirigido cuando era su tumba. Cuando era secretaría. Anótelo, No su será tumba. Yo creo que Farideh lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Pregúntale en el barrio, pregúntale. Es que en el barrio la esa? gente noble, la gente decente, la gente que aspira a la tranquilidad, al sosiego. Llévese de mí, que no haya bullicio. Que vivo en el campo, que vivo en el campo, en las carreteras, en las ciudades, mirando, ocultando las cosas. Que compro el plátano carísimo. Ahí dice, ahí veo un titular de periódico. Del Banco los Central. Plátanos están por la nube. Del Banco Central diciendo que la inflación es producto de que el plátano subió, de que el ají subió, los tomates subieron y la carne de ahí cerdo. También, mire lo que dice ahí también. La República Dominicana es el país con el menor gasto social de América Latina. Bueno, entonces los niveles de desigualdad han crecido entonces. Sí, han crecido, pero ese es el gran problema. Pero no aquí hoy en día, en el último lustro. No aparece así. Mire, en el último aparece lustro, que América Latina es el país con mayor nivel de desigualdad, de exclusión, se llama Colombia. No es Venezuela. Pero quizás por la geografía. No es Nicaragua. Porque quizás por la geografía. Porque Colombia tiene una zona de Guajira, la Guajira colombiana, que es una zona desértica, donde no hay nada, donde la pobreza campea. Entonces, nosotros no. Venezuela, el propio Venezuela, si no tuviera esa riqueza petrolera, hay problemas porque también tiene menos llano que alto. Usted decía que escucharan a qué, a los Guaraguao, ¿con qué canción? Ah, sí, me encantaba esa canción. Casa de Cartón, Ali Primera. Y cuando va diciendo que se llevan nuestro petróleo, se llevan nuestro oro. Y solo nos van dejando miseria y dolor de obrero. Y que hasta el hierro se lo llevan. La hora de Abigail, Luis García y Abigail Peña. A las 12 de la noche, la hora de Abigail.